Cuando a una mujer se le retira la regla porque ha bajado demasiado su porcentaje de grasa corporal, si no tenemos grasa corporal, el cerebro va a decir, bueno, vamos a dejar de hacer cosas que no son imprescindibles. Una de las funciones que no son imprescindibles es la función de la reproducción. Se ha normalizado durante muchos años y se ha demostrado que es nada recomendable y que va en prejuicio de la salud de la mujer. Para empezar este bloque, me gustaría preguntarte cuáles son las hormonas femeninas más importantes y cómo nosotras podemos saber si están en equilibrio. Vale, bueno, de hormonas femeninas hay varias, pero yo creo que así, para hablar ahora un poco en entrevista, si nos centramos en los estrógenos y en la progesterona, creo que es lo fundamental para poder hablar un poquito del ciclo y tal, ¿no? Se ven rápidamente en una analítica, pero claro, la analítica hay que saber interpretarla. ¿Por qué lo digo? Porque hay que contextualizar en qué momento del ciclo se encuentra la persona cuando se ha hecho esa analítica. Tenemos que saber interpretar si estamos en la fase lútea o en la fase folicular, porque los estrógenos y la progesterona tienen una forma de ola, ¿no? Se van segregando al cuerpo, se van lanzando al cuerpo de forma así como una ola y además contrapuestas. Cuando una está en su máximo, la otra está en su mínimo, ¿no? Para entendernos. Entonces, claro, es importante en cada fase cuál es el pico, si de una hormona o de otra. Entonces, es esto, que hay que mirar la analítica y saber interpretarla. Vale. ¿Solo se podría saber con analítica? Pregunto, o sea, no lo desconozco completamente, ¿eh? Bueno, sí, principalmente sí, puedes hacer análisis de orina, porque hay algunas que se pueden interpretar, pero fundamentalmente se utiliza el análisis de orina. Vale. ¿Tú crees que la manera en cómo nos alimentamos puede afectar a este equilibrio hormonal? Sí, completamente. O sea, para no entrar en tecnicismos ni cosas de estas, piensa que la progesterona, por ejemplo, su precursor, es decir, decimos precursor a la sustancia de origen, ¿no? La molécula que después deriva en. Vale, pues la progesterona es el resultado de una reacción a partir del colesterol LDL, que es el malo, además. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Pues que es imprescindible, o sea, sabemos todos que el colesterol en exceso no debe ser porque no es bueno para la salud, pero una parte es imprescindible porque si no dejan de producirse algunas hormonas y otras sustancias y otros precursores, ¿no? Que parten de ese colesterol, y es el caso de la progesterona. Por otro lado también, bueno, nuestra etapa fértil, ¿no? Empieza con la menstruación, pero para que las que nos están escuchando básicamente sepan la diferencia, ¿nos podrías diferenciar un poco entre ciclo menstrual y menstruación? Porque creo que no es lo mismo, ¿verdad? No, la menstruación es el sangrado, propiamente dicho, ¿vale? Entonces, es esa semana o esos días que estás sangrando, eso es la menstruación. Después el ciclo en realidad va desde el último día que tienes el periodo hasta el primer día del siguiente periodo, ¿vale? O sea que uno sería el tiempo de sangrado, o sea, lo que es el sangrado en sí, y otro es lo que sucede hormonalmente entre las menstruaciones, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues esta oscilación que comentábamos entre la progesterona y los estrógenos. Se dividen en las dos fases, la lútea y la fase folicular, y por ejemplo en la lútea el pico se da con la progesterona y en la folicular son los estrógenos, ¿vale? Entonces una fase va del 1 al 13, la folicular, y la lútea va del 14 al 28. Entonces la menstruación, o sea, lo que es el ciclo, debería durarnos 28 días a priori, ¿vale? Cuando tenemos la regla, pues muchas de nosotras muchas veces sufrimos dolor de cabeza, pues tenemos cansancio, cambios de humor, dolor de ovarios. ¿Esto por qué es? ¿Por qué nos pasa? Es otra vez por la alteración en estas dos hormonas. Piensa que los estrógenos son energéticos, ¿vale? Nos dan mucha energía. Cuando decae esas hormonas en sangre, ¿qué sucede? Que tenemos esa sensación de más debilidad,
¿no? De sentirnos más fatigadas, de tal. Entonces, además también regulan el estado de saciedad en el cerebro. O sea que tiene un significado fisiológico el hecho de que tengamos más hambre, cambios de humor, etcétera, etcétera, porque realmente es que no estamos igual en según qué fase del periodo. Y esto que nos comentas de que tenemos estos cambios hormonales, ¿tú crees que deberíamos comer de manera diferente dependiendo de qué fase del ciclo estamos? Pues un poco depende de cómo sufres esos efectos, ¿no? Si tienes, por ejemplo, si acusas mucho el cansancio o todo esto, sí que recomendaría, por ejemplo, afinar más en una dieta más saludable, más energética, más, ¿no? Que te aporte más energía y que sea menos inflamatoria, ¿no? Sería una forma de poder contrarrestar, pero se tendría que individualizar mucho, ¿eh? O sea, esto es muy a grosso modo, pero luego realmente tienes que ver la persona, claro, porque a lo mejor puede estar sufriendo un síndrome de disforia y en el que, o sea, esto es que todo este síndrome premenstrual es disfórico, o sea, que es como muy exagerado. Hay mujeres que sufren depresión en ese estado, ¿vale? Entonces, claro, hay que poder evaluar cada caso, en qué medida también dependerá de la cantidad de ejercicio físico que haga. O sea, hay varios factores que se tendrían que mirar para ver si es necesario ajustar la alimentación o no. Pero si tienes un periodo que no te enteras y demás, o sea, que lo tienes y punto, y tiras bien, hacer mucha diferencia tampoco, bueno, no sería una gran estrategia. Porque entiendo que entre mujeres, o sea, hay diferencia de esta ondulación. O sea, hay chicas que son más planas en la ondulación y otras que están más alterado el ciclo. Bueno, es más la percepción de cada mujer, que te afecte más o menos. Es como todo. Antes hablábamos del dolor, ¿no? En mi caso, por ejemplo, claro, yo tengo el umbral del dolor, es que antes me hacían así y me dolía, ¿no? Podríamos decir, como un caso un poco más exagerado. Pues en esto pasa un poco lo mismo. La sensibilidad que tiene cada mujer pues es diferente. Entonces, una misma cantidad de hormona a una mujer le puede producir más efectos colaterales. Estoy hablando un poco muy coloquial, para que nos entendamos, pero claro, puede ser más sensible y sufrirlo más que otra. Ahí hay que mirar muchas cosas. Y puede que haya una evolución desde que la chica es más joven hasta que es una mujer más adulta. Sí, claro, piensa que cuando acabas de tener la primera menstruación, los primeros años, el sistema está madurando, ¿vale? Ahí no segregamos tantas hormonas en la infancia, ¿no? Las mujeres, bueno, los hombres también, es decir, no tenéis la menstruación, pero es diferente, faltaría más, ¿no? Pero es diferente que cuando estáis en la adolescencia hacéis un cambio hormonal también, ¿no? Pues a las mujeres nos pasa lo mismo, pasa que además es más visible porque tenemos la menstruación. Ese funcionamiento tiene que madurar y cuando llegamos un poco más a la madurez pues se estabiliza, luego está el embarazo que nos lo vuelve a interrumpir y vuelve a cambiar, o sea, los hombres es como que es más estable, ¿no? Podríamos decir, y la mujer pues hay varias fases en las que se ve interrumpido, alterado y luego el punto más de esto es cuando se nos retira la regla con la menopausia, o sea, que realmente cambia, no tiene nada que ver una jovencita con una más mayor. Con una mujer más mayor, claro. Bueno, estáis divertidas toda la vida, ¿no? Claro, sí. Hay bastante cambio durante... ¿Es cierto que a las mujeres nos cuesta más perder grasa en según qué fase del ciclo estamos? Sí, porque, claro, cuando estamos en la fase lútea tardía, por ejemplo, segregamos más, a ver cómo lo explico, más prostaglandinas, ¿vale? Y hace que acumulemos más grasa, ¿de acuerdo? Entonces, sí, depende de en qué momento del periodo tendemos a ganar más masa grasa
y que es más difícil perderla. O sea, tenemos muchas fluctuaciones de peso. También está la retención de líquidos, bueno, hay varias cosas que... Esto que nos comentas de la retención de líquidos, ¿por qué justo antes de que nos venga la regla nos sentimos así tan hinchadas? Un rollo pez globo. Ostras, sí, ¿eh? Hay personas que ¿ves lo que decíamos? Hay mujeres que lo acusan mucho más que otras. Pero esto o sea, el tema de la retención de líquidos con la menstruación es multifactorial, o sea, no es un tema tan simple. Y exactamente el qué, no hay el tema, pero sí que tiene mucho que ver con tres temas, ¿no? Con el estado inflamatorio que sufrimos, que otra vez las prostaglandinas hacen ahí exacto. Y entonces ahí, claro, la inflamación lo que hace es que se trasvase más agua a otros tejidos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. El tema de la fluctuación hormonal de los estrógenos y la progesterona, claro, afecta también al funcionamiento del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en que eliminamos agua y sal cambia, ¿de acuerdo? Y luego está también el sistema linfático, que como estamos en un proceso inflamatorio, puede llegar a verse desbordado, entre comillas, ¿vale? Entonces esto también provoca desajuste. Entonces, bueno, cada caso se tendría que analizar, pero ya ves que hay varios factores y hasta el riñón se ve afectado, o sea que... Y cuando tenemos la regla que nos has comentado también que influye en el tema del apetito por el dulce y demás, ¿qué nos podrías decir o qué consejos nos podrías dar para no arrasar con todo cuando estamos en este momento? Lo primero es pensar que, a ver, si no es un síndrome disfórico, ¿vale? Lo que hablábamos antes, que es algo como muy, muy, muy exacerbado, tranquilidad, es algo normal. O sea, muchas mujeres están súper preocupadas porque no saben qué les pasa, tal. Bueno, pues lo primero que diría es tener tranquilidad, que es normal. O sea, el cuerpo está... el hecho de que las hormonas vayan fluctuando, pues nos juegan estas malas pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, yo recomiendo muchas veces pues aprender a hacer algún dulce saludable en casa. Que saludable, sí, todo es azúcar, vale, sí, pero me refiero a que en lugar de tirarnos a refinados, pues en este caso sí que recomendaría, por ejemplo, un bizcochito endulzado con dátiles, ¿no? Lo que decíamos antes que no, pues bueno, nos va a ayudar a saciar esa necesidad del dulce para no tirarnos a los donetes, por ejemplo, ¿no? O sea, sería una estrategia, o intentar coger, pues elegir verduras o frutas más dulces, algo pues que nos venga un poquito más, pero bueno, todo es aprender a hacerlo, también, o sea, es acostumbrar al paladar y tal. Una enfermedad también que se ha relacionado o está relacionada con las hormonas es el síndrome del ovario poliquístico. ¿Nos puedes decir un poquito qué es? Sí, el síndrome del ovario poliquístico es una alteración que tenemos en la producción de las hormonas, ¿no? Los estrógenos y la progesterona, pero también de los andrógenos. Y los andrógenos son una hormona más bien masculina, ¿de acuerdo? Y esta alteración, los andrógenos están muy disparados y entonces hace que tengamos menstruaciones muy irregulares, que nos produce infertilidad. Aparece el acné, el aumento de vello corporal, ¿no? en cara, en espalda, en senos incluso, y también los quistes ováricos y la resistencia a la insulina. Con esto que nos has comentado, entonces, entiendo que una chica o una mujer que le hayan diagnosticado de eso le cuesta más bajar de peso, ¿no? Sí, esto es así. O sea, piensa que al tener alterada la resistencia a la insulina va directamente ligada con temas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no centrarnos, sobre todo hacer mucho ejercicio de reflexión a la paciente de que no todo es el peso, ¿vale? Que es difícil trabajar este concepto, pero sí que se pueden mejorar otros aspectos para que pueda vivir con mejor calidad. Es decir, podríamos
o sea, no solo está el tejido adiposo, podemos trabajar el sueño, bueno, hay varias cosas que hacen que la resistencia a la insulina puede mejorar, con lo cual podemos llegar a evitar incluso una diabetes en el futuro, o sea que el colesterol también se dispara, pues bueno, vamos a controlar ese colesterol, es decir, o sea, el trabajar el SOP, aunque no tengas bajada de peso, no significa que sea infructuoso, da muchos beneficios en la salud. Bueno, por redes sociales, seguramente tú también lo has visto, hay mucha información sobre amenorrea hipotalámica. Sí. ¿Nos podrías explicar qué es y por qué ocurre? Bueno, la amenorrea hipotalámica no deja de ser, es una suspensión, es una suspensión de la función reproductora de la mujer. ¿Por qué sucede? Pues bueno, un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos del déficit energético, los carbohidratos y demás. Sucede porque el cerebro, lo que es la producción de estas hormonas, ¿vale? El origen en el eje está en el hipotálamo y no deja de estar justo en la zona del cerebro que se refiere a la energía, ¿de acuerdo? O sea, que no es casualidad, está íntimamente ligado. Entonces, lo que sucede es que el cerebro interpreta que hay falta de energía, ¿vale? Y entonces prioriza funciones vitales ante funciones que no son necesarias para la vida, y la reproducción es una de ellas, por eso suspende la regla temporalmente. Esto cuando es funcional, ¿eh? Porque puede ser provocada también por un tumor en la hipófisis, que entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Pues para que la gente lo entienda un poco, el eje, ¿no? Describirnos un poco, no paso a paso, sino, o sea, que es una cascada realmente. Exacto, para no entrar en palabras, en palabrejos, sí. Es una cascada, se inicia todo en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Y entonces va cayendo hasta que finalmente llegamos a las gónadas, bueno, a los ovarios, que es donde se produciría principalmente estas hormonas que estamos hablando todo el rato, ¿no? Los estrógenos, la progesterona y demás. Pero hay hormonas intermedias, la FSH, la LH, o sea, hay pasos intermedios. Pasos previos que si están dañados ya... Exacto. Si desde el cerebro no llega la señal, no se produce la Es que son palabrejos, ya lo digo yo. Exacto, la hormona luteinizante, la FSH, ¿no? Y si no se producen estas, no hay señal para producir las siguientes, ¿no? Entonces, todo va cayendo en cascada. Por eso, pensad que el cerebro, o sea, el cuerpo humano, está hecho es muy vago. O sea, cuanta menos energía y menos trabajo, mejor. Con lo cual, si algo le va a provocar un exceso de energía, no lo priorizará, es decir, priorizará las vías más fáciles, ¿vale? O sea, es que es así. Es un ahorrador de energía. Exacto, es un ahorrador de energía. Entonces, producir hormonas y todo el sistema reproductivo no nos va la vida en ello, con lo cual va por la vía fácil de vamos a vivir y ya nos reproduciremos cuando sea, cuando se pueda. ¿Y hay algunas señales o alguna señal que nos pueda como hacer pensar, ¿no? que tenemos amenorrea hipotalámica? Sí, la amenorrea hipotalámica, cuando es funcional, de hecho, bueno, te digo las señales, y es por ejemplo cuando hay ansiedad por la comida, hay una mala relación, ¿no? El hecho de estar contando calorías, el hecho de estar sintiéndote culpable porque has comido una onza de chocolate de más, o una galleta, o cuando estás teniendo roturas óseas, o lesiones musculares, cuando sientes fatiga y cansancio, caída de cabello, fragilidad de cabello y uñas, o sea, son cosas que incluso la pérdida de la libido, el deseo sexual también se puede ver mermado. Cuando pasan estas cosas, bueno, y lo más así es cuando se te retira la regla, evidentemente. Esto ya es que estás llegando a un límite bastante importante, ¿no? Que quieras que no, todos estos síntomas no dejan de ser muy parecidos a los de la anorexia, ¿no? Entonces, claro, son pacientes que en función de cómo los trates, puedes llegar a desencadenar un TCA. O
sea, hay que ir con mucho cuidado con este tipo de paciente porque están ahí rozando una línea delicada. Totalmente. Y lo que es los cambios de alimentación, en este caso pues la nutrición, ¿nos puede ayudar a recuperar ese ciclo o esa menstruación? Sí, completamente. El ejemplo que os he puesto antes, ¿no? La progesterona viene del colesterol. Si no hay grasa, no hay hormonas. Podemos hacer ese resumen muy simplista, si me lo permitís, pero esto es un ejemplo. Es decir, si lo que te falta es energía, ¿qué es lo primero que tenemos que asegurar? Pues carbohidratos, ¿no? Volvemos otra vez al tema del inicio. Hay que balancear correctamente la dieta, pero también es importante hacer otros cambios. Es decir, este tipo de pacientes muchas veces hacen deporte entre 6 y 7 días a la semana, deporte de intensidad, sin descanso. Claro, eso también hay que trabajarlo. Me preguntabas antes, Óscar, que si el deporte de élite es positivo para la salud o tal. Bueno, como puedes ver, hay ocasiones en las que no. Entonces hay que reducir ese deporte. Pero claro, no le puedes decir a una persona que está en esa situación, reduce el deporte, porque lo asocia como positivo. O sea que es complejo. Y lo ligamos otra vez con lo de la psicología, ¿no? O sea... Te lo iba a decir ahora, con empatizar. Sí. Exacto, con empatizar y demás, y saber vender la idea de cómo, o sea, de qué necesidad hay y demás. O sea, hay un trabajo ahí delicado e importante. Otra de las enfermedades que creo que está relacionada también con el tema hormonal es la endometriosis, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito, por encima un poquito, qué es lo que es? Sí, la endometriosis es lo que es Hay que explicar primero qué es el tejido endometrial, ¿no? ¿Por qué tenemos la menstruación? Para empezar. Bueno, pues tenemos la menstruación porque estamos preparando desde la ovulación, ¿no? El cuerpo lúteo, tal. Durante el ciclo menstrual lo que estamos haciendo es preparar las paredes del útero para que ese óvulo que está madurando se pueda implantar. ¿Qué pasa? Que cuando no hay fecundación, esa preparación del útero no deja de ser un engrosamiento, ¿vale? Es un tipo de tejido muy concreto que hace que sea habitable el óvulo fecundado y se pueda fijar. Claro, cuando no hay fecundación, no nos vamos a quedar con todo eso ahí y generar. No, el cuerpo lo que no necesita lo rechaza, con lo cual es el desprendimiento de esa pared. Esa capa que se ha formado, pues es el desprendimiento, y eso es la menstruación. Entonces, ese tejido en ocasiones crece fuera del útero y se puede colocar pues en la cavidad pélvica o incluso fuera. Han habido casos de encontrarse tejido de este en los pulmones, o sea que hay casos muy heavy en ese sentido. Entonces, ese tejido no tiene que estar, porque no toca, o sea, no está donde tiene que estar, ¿no? Y es eso, la endometriosis. Y en este caso, ¿tú crees que la alimentación aquí puede ayudar pues, al dolor o, bueno, no sé si al avance de la enfermedad, pero al dolor? A la enfermedad no. O sea, no se sabe exactamente por qué sucede esto, ¿no? Hay varias teorías. Que bueno, buscando por internet se puede ver, porque si no sería aquí alargarnos un montón, pero hay varias teorías, pero no se sabe exactamente el por qué sucede. Pero sí que la alimentación nos puede ayudar muchísimo a paliar la sintomatología. El hecho de que haya endometriosis, claro, lo que es el tejido, el momento antes hemos hablado de inflamación durante la menstruación, ¿no? Claro, esa inflamación con la alimentación la podemos regular. Cuando hay endometriosis existe inflamación porque está ese tejido que no tiene que estar, ¿no? Que ya provoca de por sí las prostaglandinas, que ya hemos mencionado, pues podemos controlarlo con la alimentación. Y más si hay estos depósitos a nivel de intestino. Ahí sí que afecta mucho a la función intestinal y se puede ayudar muchísimo en ese sentido a aliviar sintomatología.
Bueno, en la sociedad actual ahora pues cada vez somos mamis más tarde, ¿no? Y al final esto parece ser que con la edad pues también la capacidad reproductiva es más baja, ¿no? Ajá. Pero independientemente de esto, ¿crees que la alimentación juega un papel importante en la fertilidad de la mujer y del hombre? Creo que también. Sí. Afecta a la calidad tanto de los espermatozoides como de los óvulos. Y afectan, por tanto, también a la probabilidad de fecundación, o sea que afecta completamente. Incluso también afecta a la implantación. Esa preparación del útero que hablábamos antes también puede afectar en ese sentido. Y más o menos, aproximadamente, ¿qué consejos nutricionales podrías decir a estas parejas que estén buscando un bebé para que tengan, que cambien su alimentación? ¿Qué tips nos puedes dar? Yo diría que lo primero es hacer cambio de hábitos, ¿no? Que es el mantra de los nutricionistas. Comer más saludable, hacer más ejercicio, quitarte tóxicos. Con tóxicos me refiero principalmente al alcohol y al tabaco. Y ponerte en manos de un nutricionista que en definitiva te va a orientar a hacer para que tú sepas qué cambios son los que tienes que hacer y a tener una dieta bien balanceada con todos los nutrientes esenciales para el embarazo. Perfecto. Y bueno, ya para acabar este bloque, nos gustaría hablar de la menopausia, claro, hemos hecho ya todo el ciclo ya de la mujer aquí. Ya la vejez, ¿no? Bueno, ¿podrías explicarnos un poquito qué relación tiene con las hormonas femeninas? Sí, la menopausia es el envejecimiento del sistema reproductivo, es decir, dejamos de generar estrógenos, los ovarios dejan de producir óvulos y con esto decaen los estrógenos y desaparece la menstruación. O sea, es eso, igual que vamos envejeciendo, pues en la mujer es uno de los síntomas de envejecimiento. ¿Y tú crees que con la alimentación también aquí podemos jugar un poco, ayudar a aliviar esos síntomas, sofocos, todo esto? Sí, mira, te pondré un ejemplo. El tema de los sofocos, ¿no? Que es tema reiterativo de consulta. Bueno, pues con esto, la alimentación, todo lo que pueda suplir o imitar la función de los estrógenos, bueno, no hemos especificado, ¿no? Los estrógenos caen. Entonces eso provoca todas estas alteraciones, ¿no? Es una consecuencia, porque regulan el sistema termogénico del cuerpo, de autorregulación, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le das al cuerpo sustancias, alimentos que imitan la función de los estrógenos, pues van a disminuir esos síntomas, ¿no? Por ejemplo, la soja, ¿no? Nos va a ayudar mucho a suplir, que no digo que todas las mujeres tengan que tomar soja, esto a nivel individual de cada una, pues la estrategia será diferente, ¿no? Pero evidentemente sí, la alimentación es fundamental en esa etapa de la vida. Bueno, como siempre decimos, hay que personalizar siempre, al final aquí son consejos que podemos dar, pero al final hay que individualizar, que contactar con un profesional de la nutrición y que cada persona tiene unas necesidades específicas. Sí. ¿Y en menopausia los tóxicos también afectarían? Claro, los tóxicos afectan toda la vida. Vale. Pero tanto si eres hombre como si eres mujer, es decir, no solo no podemos tomar tóxicos porque tenemos la regla, no. Se trata de que los tóxicos son tóxicos, o sea, el alcohol afecta absolutamente a todo el metabolismo del cuerpo, o sea, no deberíamos tomarlo nunca. Y cuando hay afectaciones de este tipo, pues más.